Muy buenos días o muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Sago en las señales de la ciudad de Osorno y de Puerto Montt. Estamos una vez más aquí en día domingo para compartir con ustedes el desarrollo de este proceso que ya está llegando a su parte final, ¿no es cierto? Al menos en lo que la preparación del borrador de nueva constitución se refiere. Les habla Lorenzo Miranda y como siempre me acompaña mi amigo y colega Miguel Ángel Araya. Hola Lorenzo y hola a todos quienes nos escuchan por las señales de Radio Sago en las ciudades de Puerto Montt, Osorno y sus alrededores. Y como es habitual en nuestro programa, en esta semana también tenemos un invitado para conversar sobre este proceso, y en este caso es al analista político y profesor de literatura Sergio Muñoz Riveros, quien es actualmente columnista estable del diario La Tercera, también del medio electrónico Exante y colaborador habitual del diario El Mercurio. Estimado Sergio, muy buenos días, un gusto de tenerte con nosotros. Buenos días, Lorenzo. Buenos días, Miguel, y a todos los auditores de Radio Sago. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, y un gusto también para nosotros que hayas aceptado esta invitación. Estimado Sergio, para entrar al área chica, tú eres autor de varios textos, entre ellos un libro, el más reciente, que se llama Estado de Alerta entre el miedo y la esperanza, que hemos tenido la posibilidad de revisar y de leer algunos de sus capítulos gracias a la maravillosa tecnología. Em, y en él hay un capítulo en particular que me interesa comentar muy brevemente, pero preguntarte y partir de ahí esta conversación. Hay un capítulo, la segunda parte, que se denomina la segunda parte El Horizonte, ¿no es cierto? Y hay un capítulo que se llama 30 años, donde tú haces un repaso del proceso de vuelta a la democracia, describes un poco el gobierno de Patricio Elwin y cómo se desarrolló ese proceso. Y en relación con eso, también en alguna parte del libro tú haces la referencia a la noche del 4 de septiembre de 1970, eh, y me parece que son dos elementos que a mí me llaman la atención y me gustaría que nos cuentes tú tu percepción de los 30 años y de lo que significa que hoy día tengamos el 4 de septiembre en la invitación y estemos convocados, ¿no es cierto?, a votar un eventual texto de nueva constitución. ¿Qué te surge a partir de estas dos ideas y estos dos momentos? Bueno, eh, sobre los 30 años, yo creo que nuestro país vivió dos enormes tragedias en el siglo pasado, en el siglo XX. Dos catástrofes, se podría decir. Una, sobre todo, política, económica, social, que fue la experiencia de la Unidad Popular, que terminó, como sabemos. Y luego la dictadura, con el terrible costo humano que representó, social, político, civilizatorio, podríamos decir. eh, Nosotros teníamos incorporado que ciertas conquistas de civilización, por ejemplo, el recurso de habeas corpus, eran parte del paisaje en nuestro país, estaban garantizados, asegurados. No nos imaginábamos que podía llegar un momento que eso se perdiera. Bueno, la dictadura significó que perdiéramos muchas cosas, también eso, ¿verdad? Los abusos cometidos en esos años, ¿verdad? La desaparición del habeas corpus, la pérdida de las garantías más elementales que conocíamos en nuestro país. Nuestro país había tenido mal que mal, desde los años 30 hasta el 73, más de 30 años, casi 40 años de estabilidad política, ¿verdad? Bueno, y por lo tanto, la posibilidad de haber transitado a la democracia sin que se produjeran nuevos desgarramientos, cosa muy importante si uno comparamos con otras experiencias de transición, la de Argentina, por ejemplo, la más cercana, ¿verdad? En donde hubo conatos de nuevos golpes de Estado, levantamiento de regimientos, bueno, además de huelgas salvajes contra el primer gobierno democrático del presidente Alfonsín. Bueno, acá afortunadamente
se podría decir que se alinearon los astros para que se creara un clima de cooperación, de colaboración, que permitió que el primer gobierno democrático, el presidente Elwin, pudiera avanzar, incluso atendiendo las demandas sociales más importantes, ¿verdad? La economía tomó nuevos bríos. Un dato importante es que el primer gobierno democrático parte con la economía en alza. La economía iba hacia arriba y ahí hay mérito, lo ha reconocido Alejandro Foxley, el ex ministro de Hacienda, mérito del anterior ministro de Hacienda, de Hernán Vigi. La economía iba hacia arriba, ¿verdad? Habría sido todo más complicado, ¿verdad? Si las cosas hubieran sido distintas. Era indispensable que el gobierno de Elwin tuviera éxito económico-social, ¿verdad? Si eso no hubiera ocurrido, también las cosas se habrían complicado mucho. Bueno, hubo avances y se inaugura una etapa de realizaciones importantes en todos los órdenes. Bueno, estos 30 años son difícilmente comparables con otra etapa de la historia de nuestro país, por la envergadura de las realizaciones, porque la reconstrucción institucional, la reconstrucción democrática, tuvo enorme valor, ¿verdad? Permitió restablecer, bueno, la amistad cívica, la relación entre sectores que habían estado enfrentados. Son muchas las cosas. Gracias a eso, además, el país tuvo estabilidad, ¿verdad? Y aquí, bueno, no se puede pasar por alto el hecho de que esa estabilidad se dio sobre la base de la Constitución vigente, la Constitución que hasta hoy nos acompaña, ¿verdad? Esa Constitución que partió el año 80, ¿verdad? Y tenía un pecado de origen por haber surgido en dictadura. Bueno, esa Constitución en la práctica se legitimó con el triunfo del no, el año 88. Y a partir de allí, con reformas del año 89, es el orden que respetamos, el orden que permite que convivamos en libertad. Si uno pregunta, bueno, ¿están garantizadas las libertades hoy en Chile? Es difícil decir que no, están garantizadas. Tenemos elecciones libres en Chile completamente, a tal punto que con esta Constitución, vaya ironía, ¿verdad? Cuando se la objeta y se la critica, con esta Constitución ha habido 2 presidentes demócratas cristianos, Elwin y Frei Ruiz-Tagle, 2 presidentes del llamado mundo socialista, ¿verdad? Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, 2 gobiernos de centro derecha con la misma persona, Sebastián Piñera, y acaba de ser elegido un presidente de la izquierda más radical, podríamos llamarlo así. Todo eso ha permitido esta Constitución. Su flexibilidad está fuera de discusión, entonces. Y todas las reformas que se han hecho, además. A veces, desgraciadamente, cuesta contar la historia, tal como fue, ¿verdad? Y se crean impresiones falsas. Recordemos el estallido llamado social, pero que en realidad fue antisocial, creo yo, la barbarie con rostro social, 18 de octubre del 2019, circulaba este lema, no son 30 pesos, sino 30 años. ¿Eh? Y como que esos 30 años eran muy malos, ¿verdad? Y ocurre que habían permitido un gran salto en el progreso del país. En tu texto, Sergio, tú le reconoces a la derecha, a cierta parte de la derecha, un ánimo dialogante y colaborativo durante ese periodo. ¿Estoy en lo cierto de lo que...? Efectivamente. Sería muy injusto no reconocer que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Elwin, la disposición de líderes de la centro-derecha como Andrés Alamán, también el propio Sebastián Piñera, la disposición de cooperar, de colaborar con el gobierno permitió avanzar y establecer cierta base de acuerdos que fue muy importante para la gobernabilidad. También en los gobiernos siguientes. Bueno, y todas las reformas constitucionales que se han hecho en 30 años han sido producto del acuerdo de
la centro derecha y la centro izquierda, básicamente. Entonces, hay que reconocerlo. En los momentos en que ha habido confluencia de fuerzas, de voluntades, ¿verdad? El país ha progresado. Y es bueno tenerlo presente porque hacia adelante lo vamos a necesitar. Miguel Laraya. Claro, qué duda cabe que la existencia de acuerdos permite avanzar. Eso es de una evidencia absoluta. No obstante, hoy día estamos en una situación de bastante quiebre. Usted refiere que el estallido social significó de lo que se desprende de sus palabras, prácticamente un movimiento antisocial. Pero ¿usted a qué atribuye las causas de ese estallido, en su opinión? Es muy buena pregunta. Bueno, publiqué 3 meses después del famoso estallido un libro que se llamó La democracia necesita defensores. Creo que está por contar la historia completa del 18 de octubre, que no se ha contado, cómo pasó todo lo que pasó, porque si uno dice, bueno, es que se acumularon muchos descontentos, muchos malestares, entonces uno pregunta, pero esos malestares no estaban un año atrás, cuando estaba gobernando la presidenta Bachelet. ¿Cómo fue que no estaban? Si uno compara incluso el crecimiento económico de los 4 años del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es que es muy bajo, 1,7 el promedio de los 4 años. El primer año del presidente Piñera, 4% crece la economía. En el 2019 la economía se va al suelo, se va abajo, ¿verdad? En los meses siguientes al estallido. Bueno, ¿cómo pasó todo esto? Yo sostengo que allí hubo mano negra, muy negra, y que el estallido es sobre todo un momento de cuestionamiento de las bases de la democracia y además un intento explícito, se hizo más explícito después, de derrocar al gobierno, de derrocar al presidente Piñera. Se hizo muy evidente después. Creo que además hay un capítulo que ojalá lleguemos a conocer profundamente. Creo que hubo intervención extranjera. Algunos periodistas dicen, bueno, pero presente la fotografía o los documentos. No es tan sencillo esto, no es tan sencillo. Esto nos remonta a un grave error cometido por el presidente Piñera. En febrero de 2019, él viajó a la frontera de Venezuela y Colombia, lo recordaremos, ¿verdad? A la ciudad de Cúcuta, para apoyar al líder venezolano Juan Guaidó. Estaba la impresión de que el régimen de Nicolás Maduro estaba a punto de caer. Bueno, se juntó allá con el presidente colombiano. Bueno, creo que fue un error del presidente Piñera y fue interpretado por el régimen de Maduro como una provocación de la cual había que tomar desquite más tarde. Yo creo que el desquite se produjo el 18 de octubre. ¿Qué fuerzas participaron en el vandalismo, en los saqueos, en el ataque al metro? Yo creo que hubo participación de las tribus anarquistas, que han sido minoritarias, pero que crecieron esa vez, parece que recibieron combustible para actuar del modo que lo hicieron. También las mafias del narcotráfico, ¿verdad? Que les interesaba descomponer la fuerza policial, ¿verdad? Atacar en muchos puntos a la vez, de manera que la policía se viera completamente sobrepasada. Y también creo que se sumaron a esto los antiguos grupos de la izquierda más radical, la izquierda armada, rodriguismo, lautarismo, en fin. Hay aquí algo que observar. No se podría culpar a los dirigentes políticos del Frente Amplio, por ejemplo, de haber estado en la calle, ¿verdad?, usando la violencia, usando los ataques al metro. No, pero se aprovecharon de los resultados, cabalgaron sobre la violencia, capitalizaron el desorden, el caos, en fin, todo aquello. Nos ha costado recuperarnos de eso, pero la herencia del 18 de octubre creo que es muy negativa. Le metió el miedo a la sociedad chilena muy profundamente, yo estoy convencido, y ese miedo se ha expresado de muy diversas formas, en indulgencia frente al vandalismo,
condescendencia, estos homenajes a la primera línea, recordemos, hasta en el Festival de Viña, recordemos eso. Bueno, Sí. pero además, en una actitud de dar la razón, ¿verdad?, a los grupos más radicales que están en la política, porque de otro modo seremos de nuevo atacados por los violentos. Algo así como que nos hemos convertido en rehenes. Si no hacen las cosas del modo que corresponde, viene la violencia de nuevo. Y esta amenaza de nuevo, estallido, ha estado presente por más de 2 años. Entonces, eh, bueno, Mm. es parte de la... Y tomando un poco la pregunta que plantea Miguel, en tu libro también, dentro de este capítulo que estábamos relatando, ¿no es cierto? Y que estamos abordando, que son los 30 años, hay una parte a la que tú defines como el desvío y te centras en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y en el proceso un poco interno que hay en ese gobierno, ¿no es cierto? En los desencuentros respecto de cómo se debe abordar el desarrollo futuro del país, etcétera. ¿No sientes tú que eh, efectivamente tú dices un año antes ya había una situación, digamos, de malestares, etcétera, pero no crees tú que este movimiento, tratando de separar, no justificando los hechos de violencia, ¿no es cierto? Sí tiene un sustrato de una demanda social relevante o crees que este hecho que ocurrió este 18 de octubre es puramente o mayormente, ¿no es cierto?, una acción orquestada y planificada. Yo creo que muchos jóvenes, sobre todo, salieron a la calle sin ánimo de violencia. Muchos jóvenes, claro, que, claro, y cada cual con su propia demanda. Y allí los particularismos, ¿verdad? Las identidades, ¿verdad? Los grupos animalistas, los grupos feministas, ecologistas, en fin, cada uno tenía su demanda. Pero si eso está muy bien, ¿verdad? El derecho a protestar, a reclamar, es propio de la democracia, naturalmente. Lo que está excluido es la violencia. Y la violencia que vimos el 2019 no la conocíamos. Y yo he recordado en alguna conversación con otros periodistas, el metro de Santiago no fue atacado ni siquiera en los años de las protestas contra Pinochet, no fue atacado nunca. Entonces uno dice, pero a ver, ¿qué pasó? Es que algún grupo de manifestantes indignados dijeron, ay, ¿por qué no tiramos un fosforito a la estación del metro? No fue eso. Evidentemente que actuaron grupos coordinados que planificaron esa acción con el instrumental adecuado, líquido acelerante, por ejemplo. Y hay allí detrás de eso un diseño probablemente paramilitar, casi de guerrilla urbana. Había que golpear la columna vertebral de la capital chilena. La columna vertebral es el metro en Santiago. Había que desarticular eso. Bueno, lo consiguieron. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Bueno, no habíamos visto quema de iglesias. Habíamos visto en el pasado, bueno, huelgas prolongadas, desfiles, a veces choques en la calle con las fuerzas policiales, pero quema de iglesias. Y a mí me impresionó mucho, fíjate, Lorenzo, que cuando se quemó la primera iglesia en Santiago, que está a pocos pasos de la Plaza Italia, la iglesia que está en la calle, eh, eh, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero es la primera, no es Rancagua. Y esa iglesia, bueno, que fue vandalizada, quemada, yo dije, bueno, al día siguiente probablemente se van a reunir acá sacerdotes de diversas parroquias, de distintos lugares de la capital, para hacer una misa en la calle, ya para como un acto de desagravio. Y no ocurrió, no pasó eso. O sea, el miedo estaba ya haciendo su efecto. Y al parecer algunos sacerdotes preocupados de no aparecer como adversarios del pueblo, adversarios de los jóvenes rebeldes, por así decirlo, de ese modo. Hubo un obispo y que incluso escribió un artículo en el Mercurio que se llamó Nuestros saqueadores, a ese punto, digamos, a ese punto. Y hay tanto que explicar a los jóvenes,
que la sociedad la tenemos que cuidar entre todos, desarrollar el espíritu de comunidad. Los bienes públicos nos pertenecen a todos y tenemos que protegerlos. Bueno, fueron muchas cosas, pero insisto, tú apuntas bien. Muchos jóvenes salieron, efectivamente pensaron que era una oportunidad de expresión de su malestar o de su reclamo, ¿verdad? Pero partió la violencia. Primero fueron los saqueos, el ataque al metro, ¿verdad? El vandalismo desatado. Luego vino como el escudo humano. Conversaba yo con un ex ministro del Interior, con el ex ministro Blumel, que estaba en esos días en La Moneda, ministro del Interior. Y decía, bueno, a veces se dice, pero es que la manifestación de Plaza Italia, ya del día 25, que fue tan grande, que se habló de 1 millón de personas, parece que no era 1 millón, pero en fin, la prensa dijo 1 millón. A la misma hora, en el mismo momento, se estaba quemando la Universidad Pedro de Valdivia a pocos metros de la Plaza Italia, a pocos metros. Bueno, entonces, nunca yo escuché de los grupos feministas o ecologistas una condena explícita de la violencia. Nunca se produjo. Entonces se entendía que era todo más o menos lo mismo. Entonces, eso es lo que nos debe ocurrir. Debemos condenar la violencia siempre, sin ambigüedades. Pareciera que en la vida en sociedad, digamos, cuando se desata la violencia es difícil de contener después, ¿ah? Y nos convoca de una u otra manera, concertada o no. Miguel Laraya. Me llama la atención su punto de vista en lo que dice relación a que la vigencia de la Constitución del 80 y su funcionamiento permitió el desarrollo del régimen democrático. Y llama la atención porque ese hecho no tiene un respaldo, valga la redundancia, o esa afirmación no tiene un respaldo en los hechos. Ocurre que la participación política, que es un elemento fundamental de la democracia, fue bajando sostenidamente durante la vigencia de este sistema constitucional, unido, por supuesto, al divorcio entre la ciudadanía y la clase política, cualquiera que sea la denominación de esta. En ese sentido, por ejemplo, The Economist, prestigioso diario, calificó a propósito del estallido social a Chile en el año 2019, habiendo dado un avance en participación política, y quedamos en el mismo nivel en nuestro continente, si es que lo vamos a considerar uno solo, de Canadá, de Puerto Rico y de Uruguay, observándose y definiéndose una profundización de la democracia precisamente por la participación política. Uno de los elementos, además, que fue parte del proceso del estallido, fue este divorcio, esta queja al alejamiento de la clase política respecto de los reales intereses de las personas. ¿No ve usted allí elementos internos que han fundado el estallido social? Creo que parte de nuestras desgracias, de nuestras mayores desgracias, es la degradación de la política, apreciada en muchos aspectos. Esto que se llama la clase política, por desgracia, está en la génesis de las confusiones de este periodo, ¿verdad? Ocurre que después del 2019, son los parlamentarios, los partidos políticos representados en el Congreso, los que hacen el diseño de este proceso extraño, muy extraño, en que el Congreso cede sus propias facultades, su potestad constituyente a un segundo parlamento. Esto va a quedar en la historia del Congreso Nacional, ¿eh? Pero como una página negra, yo creo. Entregan su propia potestad constituyente a ese Congreso. No solo eso, después de la reforma constitucional de diciembre del 2019, generan un sistema electoral nunca visto en Chile para elegir los convencionales. Nunca visto, en que se le entregan facilidades especiales a estos grupos de independientes, ¿verdad? Que tenían más ventajas que los propios partidos, ¿verdad? Y estos independientes no eran independientes, ¿verdad? No se es independiente en grupo, es verdad, es como elemental.
no se es independiente en bloque. Bueno, ahí había fuerzas políticas actuando, las que después tomaron el control de la convención. Enseguida, escaños de raza. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué tiene que haber escaños reservados desde el punto de vista de la raza? Ha existido desde siempre un solo registro electoral nacional donde estábamos todos, mapuches, aymaras, quechuas, hijos de italianos, nietos de alemanes, todos. Y sucede que a la clase política esta se le ocurre que, cediendo a la presión, y ahí hay demagogia, ¿verdad?, que había que crear un registro aparte de votantes, un registro indígena de votantes. Es una cosa muy increíble. Yo viví en Holanda varios años y hay una palabra holandesa que se hizo tristemente famosa, apartheid, por la experiencia de Sudáfrica. Holanda colonizó Sudáfrica, ¿verdad? La lucha de Mandela, ¿verdad?, por echar abajo el apartheid, que era la segregación racial, ¿verdad?, de la población negra que estaba privada de todo derecho. Eso no existía en nuestro país, que ha hecho un camino de integración nacional. Gracias a eso, ¿verdad?, es que no nos sorprende, ¿verdad?, que, y sin ninguna necesidad de cuota, esté allí instalado el senador Huenchumilla, ¿verdad?, con ancestro indígena, o la senadora Proboste, con ancestros indígenas, o la diputada, entiendo que por Osorno, Nullado, Eliana Nullado, ¿verdad?, del Partido Socialista, también, sin cuota, ¿verdad? Bueno, y llegamos a lo que llegamos. La convención, que ha sido un muy mal experimento, a mi juicio, ¿verdad? Y bueno, está terminando y el país sigue en una especie de laberinto constitucional, del cual espero que salgamos. Pero le preguntaba yo respecto de qué causa ve usted, si es que ve alguna, interna que haya provocado el estallido social, aparte de lo que usted denomina mano negra y de intervención extranjera. ¿Advierte usted algún elemento que haya sido causante de este estallido? Nos quedan 4 minutos de este bloque, Sergio. Sí, a ver, si nos referimos específicamente al factor político, yo creo que aquí hubo un intento de hacer fracasar al gobierno que recién partía, que llevaba un año y meses, al gobierno de Sebastián Piñera. Y eso se expresó después, al día siguiente del 18 de octubre, el día 19, el jefe del Partido Comunista, el entonces diputado Teller, pide la renuncia de Sebastián Piñera. Al día siguiente parecía estar él cumpliendo su parte, ¿ya? Bueno, insisto, esto da motivo para una investigación profunda. Yo espero que se realice esa investigación a fondo. En aquellos días uno podía ver los videos de Nicolás Maduro bailando, repitiendo además el lema: no son 30 pesos, son 30 años, ¿verdad? Bueno, ha habido aquí la consecuencia de muchas cegueras, muchas torpezas, oportunismos, y aquí yo recojo aquello de la crítica a la clase política. Claro, los partidos se han degradado, el Congreso mismo perdió autoridad. Intentaron lavarse las manos los parlamentarios, el 2019, asumieron la actitud de Poncio Pilato, puesto que había que tomar decisiones difíciles. Prefirieron marginarse de eso y crear este otro organismo, además pensando en que eso ofrecía posibilidades políticas. Iba a haber 2 parlamentos, por lo tanto, más candidatos de cada partido para esos 2 parlamentos. Las cuentas mezquinas, ¿verdad? Las cuentas mezquinas, sin pensar en el interés del país. Vamos a ir a una pausa, pero te vamos a pedir, estimado Sergio, que nos quedemos para el segundo bloque, para poder conversar de lo que viene, porque hasta aquí hemos hecho un relato, ¿no es cierto?, un poco mixturado de lo que ha pasado y sería bueno que contemos hacia dónde creemos que esto puede ir. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso aquí en Zoom Constitucional.
Ya estamos de regreso, queridos auditores, aquí en Radio Sago, en un nuevo programa de Zoom Constitucional. Les habla Lorenzo Miranda, como siempre, con mi querido colega Miguel Ángel Araya, y estamos conversando en este día domingo con Sergio Muñoz Riveros. Hicimos durante el primer bloque un recorrido, ¿no es cierto? Y nos quedamos parados un poquito en el inicio, diría yo, del proceso constituyente y en lo que es, en tu opinión, el resultado, entiendo que lo transmitiste así, no bueno, no positivo de esta convención constitucional. Te quiero preguntar lo siguiente, ¿crees tú, hiciste referencia a que te parecía inaudito que el Congreso Nacional hubiese cedido sus facultades constituyentes, ¿no es cierto? Pero ¿te parece a ti que era posible, eh, primero, que esta herramienta que se eligió por la política para tratar de destrabar el momento sumamente complejo que se vivió entre octubre, ¿no es cierto?, y noviembre del 2019, que fue dar inicio a la redacción de una nueva constitución, era posible que esto se diera en el marco del Congreso Nacional con una clase política, vamos a usar ese término nuevamente, totalmente desprestigiada y no respetada por la ciudadanía. ¿No te parece que era adecuado o coherente con esta herramienta, ¿no es cierto?, que se utilizó, el que se haya elegido a un grupo de convencionales? Podremos discutir después la forma, el sistema electoral, etcétera, pero primero, ¿no te parece que era coherente sacar este debate del Congreso Nacional? Creo que el presidente Piñera se equivocó gravísimamente en noviembre del 2019 al abrir esta puerta, con el país en una situación muy compleja, ¿verdad? Con la violencia desatada. Ocurre que lo que correspondía para defender el Estado de Derecho era llamar a todas las fuerzas políticas a sostener el Estado de Derecho, a aplicar la ley en todo el territorio, terminar con el vandalismo. Eso era, eso era. No, desde luego, ponerlo en discusión todo. Es decir, era como que en medio de las dificultades, mire, ¿por qué no discutimos si vamos a demoler o no la casa en que vivimos? Eso no tiene explicación. Yo me imagino que el presidente Piñera en algún momento entregará su propio testimonio, ¿verdad?, de lo que fue esa experiencia, pero fue una mala decisión y esto calzó bien con los intereses políticos. Aquí de nuevo entran las mezquindades. El presidente del Senado en aquel entonces, Jaime Quintana, el creador de la retroexcavadora, pensó que era el momento apropiado para la retroexcavadora, ¿ya? Y se produce este acuerdo del 15 de noviembre, eh, que curiosamente, porque si el Congreso estaba desprestigiado, bueno, pero ocurre que el Congreso hizo el diseño de la convención, de todo el proceso, lo hace el Congreso. La reforma constitucional que valida todo esto, lo hace el Congreso, ¿verdad? Entonces, bueno, y el Congreso después sigue legislando, desprestigiado y todo, ¿verdad? Bueno, y algunos diputados, ¿verdad?, agregándole artículos transitorios a la Constitución para retirar los fondos de pensiones. Esto no tiene nombre, esto no tiene nombre. Bueno, pero el movimiento se prueba andando. Aquí tenemos los resultados de todo lo que pasó. El país ha estado, creo yo, por demasiado tiempo en la incertidumbre, ya, en la inestabilidad. Los inversionistas hoy están a la espera de qué va a pasar en nuestro país. Esto me lo contaba un empresario hace un par de días, ¿verdad? ¿Quién va a querer invertir si no sabemos cuáles van a ser las garantías futuras? Por lo tanto, el Congreso necesita ahora entender que habrá que poner mucha generosidad, mucha buena voluntad para que el país salga adelante, independientemente del resultado del plebiscito. Es indispensable un gran acuerdo nacional que permita renovar el pacto constitucional. Habrá que ver la forma adecuada, la mejor forma. A todo esto, Perdona, Sergio, sí,
Disculpa que te haga un paréntesis ahí. ¿Tú crees que el resultado, imaginemos que el resultado del plebiscito es la aprobación de la nueva constitución? ¿Tú crees que Sí, este no es un pacto suficiente, un nuevo pacto suficiente? Es decir, ¿crees que el proceso constituyente sigue después, sea que se apruebe, sea que se rechace el borrador de texto? sabes, Lorenzo, creo que en este periodo era indispensable explicarle a todos los ciudadanos qué es una constitución. Ustedes, que son abogados, tuvieron que estudiarlo adecuadamente. ¿Qué es una constitución? Se entiende que es el conjunto de las normas que permiten convivir en libertad, el conjunto de las normas, los procedimientos, las instituciones que permiten convivir en libertad. No es más que eso. Y eso naturalmente excluye la violencia absolutamente. Ahora, esto que está circulando, ustedes lo habrán visto, ¿verdad? El borrador este, que creo que lo van a achicar. Tenía 499 artículos y ahora creo que va a tener 372. Se dieron cuenta que era un poquito extenso. No es propiamente una constitución, porque una constitución tiene que garantizar la alternancia en el poder. Con estas normas, ¿es posible otro gobierno que no sea el de los autores de este texto, los controladores de la convención? ¿Sería posible un gobierno de otro signo? ¿Verdad? No, esto está hecho para que gobiernen los que hoy controlan la convención. Es más bien el texto una plataforma política, un programa político, un programa de gobierno, y ahí se han expresado todas las aspiraciones, los deseos que se pueden analizar, ¿verdad? Eh, a propósito de la pregunta tuya, ¿qué pasa si se aprueba el texto? Bueno, el ex ministro y ex senador José Antonio Vieragallo, del Partido Socialista, dijo esta semana en un artículo, dice, comilla, hay que descartar que la transición constitucional pueda realizarse en un periodo corto. Como enseña la historia, podría tomar en torno a una década, cierre de comillas. Es decir, del orden constitucional actual al que se aprobaría. La verdad es que el texto que está en circulación es una selva, una selva. Es un intento de rearmar el país. Bueno, era cierto lo que dijo Elisa Loncón el primer día, ¿verdad? Vamos a refundar Chile, dijo ella. Bueno, aquí lo tenemos, es un intento de refundar Chile, de ponerlo sobre otros ejes, sobre otra base. ¿Qué es lo más grave? ¿Qué es lo más grave? La plurinacionalidad. La plurinacionalidad, que está en el comienzo del texto. Eso supone, ¿verdad?, que en Chile hay varias naciones. Esto no lo habíamos escuchado nunca antes. Hemos estado convencidos siempre de que Chile es una nación, una sola nación, ¿verdad? Y aquí se nos dice, no, hay varias naciones, 10, 11 naciones. Y aquí se equipara etnia y nación, es decir, nación racial. Esto tiene mala historia, esto de asociar la nación con la raza, mala Sí, historia en el le- siglo XX. Entonces, por favor, hay que explicar esto porque lo que está en juego es muy serio. Yo creo que es indispensable que Chile siga siendo una sola nación, por supuesto, que no pueda estar en riesgo la integridad territorial del país, no puede haber autonomía indígena. Autonomía indígena. Conversaba con un académico de la Universidad de Temuco hoy día. ¿Qué es esto de la autonomía indígena? Y solo puede entenderse referido, ¿verdad?, a aquellas comunas, a aquellas zonas donde hay mayor población indígena. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que acaso, en el caso de la Araucanía, en la comuna de Ercilla o de Cholchol o qué sé yo, u otro, se va a establecer una comunidad homogénea desde el punto de vista racial? ¿Vamos a hacer
un proceso de purificación étnica dentro de esos territorios autónomos? Es decir, los no indígenas tendrán que salir de allí, tendrán que vivir solo indígenas en ese lugar. Sucede que más de un tercio de la población indígena está en la región metropolitana. En la región metropolitana, la segunda comuna con más población mapuche es Puente Alto, en la región metropolitana. Fíjense ustedes. Entonces, aquí hay un intento artificial de segregación, de separación, para hacer negocio político. ¿Cuál negocio político? El que hemos visto en la convención. Exactamente eso. Sí, le quiero dar la palabra a Miguel, pero te quiero dejar plantear una Sí, idea y que la recojo, lo hemos conversado en este programa, la recojo de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Y la Constitución de Estados Unidos, cuando define a las personas que nacen o que son naturalizadas, no se refiere dentro del territorio americano, digamos, o de sus estados, dice esta enmienda, no se refiere a ellos como nacionales norteamericanos, sino que dice son ciudadanos norteamericanos. ¿Ya? Entonces, quiero dejar planteada esa idea un poco en la lógica de que pareciera ser que uno sí pudiera avanzar, ¿no es cierto?, en una forma distinta de plantear cuáles son los ejes de la vida en común, superando la idea de nacionalidad, permitiendo que cada uno tenga una identificación en esta lógica, ¿no es cierto?, un poco étnica, sí, como dices tú, pero encontrando que los elementos comunes de la vida en sociedad para los chilenos son aquellos que nos definen como ciudadanos del país y no en así función de es. nuestro origen, ¿m? Que es un poco lo que le pasa a los americanos, donde, bueno, están irlandeses, italianos, franceses, ingleses y los pueblos originarios. Miguel Araya. Sergio, de la exposición de hecho que usted recién hacía, ¿usted considera necesaria una nueva constitución para Chile? ¿O le parecería mejor que nos quedáramos con la del 80? Magnífica pregunta, muy actual además, ¿ah, Miguel? Muy actual a la luz de los ¿Mm? resultados de la encuesta CEP que se dio a conocer ayer. Sorprendentemente, en la encuesta CEP, los partidarios de mantener el actual texto, la constitución vigente, marcan 15%. Y los partidarios de mantener la constitución vigente y reformarla, 35%. Total, 46%. El 46% en la encuesta del CEP es partidario de mantener o reformar la constitución vigente. Bueno, pasa lo siguiente, que este cuento repetido además desgraciadamente por el presidente Boric, ¿verdad? Cuando dijo al comienzo de su gobierno que cualquier resultado de la convención era mejor que una constitución hecha por 4 generales. Bueno, ocurre que la constitución, insisto, es el resultado de muchas reformas, ¿verdad? De 30 años de reformas, y cumple bien las condiciones de la vida en democracia. Ahora, ¿significa que el texto es inconmovible? Es decir, que si triunfa el rechazo, el texto queda allí petrificado. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, ya se inició una idea de cambiar un aspecto muy controvertido, que es el de los quórum. La senadora Jimena Rincón y el senador Matías Walker de la Democracia Cristiana han planteado esta idea de modificar el quórum de reforma de 2/3 a 4/7. Bueno, si se produce el acuerdo allí, quiere decir que se saca del debate, ¿verdad? Un asunto que ha estado obstaculizando las posibilidades de acuerdo. ¿Qué más queda esencialmente? El profesor Antonio Bascuñán señalaba que una necesidad es discutir este asunto del control preventivo de la constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, que eso se presta para debates, qué sé yo, no hay acuerdo de eso, hay que discutirlo. Y el otro punto, la calidad del Tribunal Constitucional. Eso significa un acuerdo de los partidos para que lleguen al Tribunal Constitucional personas muy calificadas, personas de excelencia, que aseguren, ¿verdad?, el control constitucional. Y no hay más, es decir, de las objeciones que se han planteado. Me parece a mí que si gana el rechazo, y hay que ponerse en esa situación,
Desde luego no es cierto que el país queda algo así como flotando o en el limbo o en tierra de nadie. No, no, esos son cuentos para asustar niños. No, el país sigue viviendo con la legalidad con que está viviendo. Eso es. Y el Congreso tiene que ahora hacerse cargo de esto y darle continuidad al debate junto con el Ejecutivo, ¿verdad? Para ver la mejor forma de, insisto, renovar el pacto constitucional, renovarlo. Para eso hay que poner buena voluntad, paciencia y, por cierto, entender que hay que pensar sobre todo en el futuro, en que queremos que las reglas estas duran un buen tiempo, ¿verdad? Que le den estabilidad al país, porque esa es la base indispensable para que el país pueda progresar económicamente, socialmente. Yo creo que Sí, el debate ya está abierto respecto de que el texto actual pueda ser la base firme, ¿verdad?, sobre la cual introducir nuevas reformas, nuevas enmiendas. mm. Sergio, y si gana el apruebo, que ¿Sí? pareciera ser, según la tendencia que uno puede apreciar, al menos en las encuestas, es una posibilidad cierta, teniendo en No tanto en consideración las además, encuestas, no tanto en las encuestas últimas, perdón, ¿sí? me refiero a la tendencia, es decir, que hace algunas semanas atrás, un mes, Ah, en la encuesta veíamos, última Cadem, ya, sí, veíamos una distancia muy grande y parece que esa ya. distancia se va achicando, ¿no es cierto? Planteado el debate, es muy probable que lleguemos, no sé, a un resultado a lo mejor como los que históricamente se han venido dando. Pero a lo que iba lo siguiente, planteaste qué pasa si gana el rechazo y diseñaste o planteaste un diseño, ¿no es cierto?, de lo que habría que hacer. ¿Qué pasa si gana el apruebo? Donde claramente esta constitución desaparece completamente y se modifican íntegramente las bases de la institucionalidad, desde el Estado regional, la plurinacionalidad, etcétera. ¿Mm? Yo creo que el gobierno estaría en serios problemas con el triunfo del apruebo. En serios problemas, porque por dónde empezar? ¿Por dónde partir? Bueno, están discutiendo las normas transitorias y la discusión de las normas transitorias casi ha incorporado un nuevo texto, ¿eh? Un nuevo proyecto constitucional. Todo es muy enredado, muy complejo. Yo creo que es muy curioso esto que ha pasado. Lo que más le conviene a Boric es que gane el rechazo. ¿Por qué? Porque es la estabilidad dada por la legalidad que le permitió a él ser elegido. Esa legalidad. Es decir, el presidente de la República tiene atribuciones muy claras, están definidas, ¿verdad? Están definidas. Las atribuciones del Congreso, con un Senado fuerte, ¿verdad?, que tiene poder, están también muy claras. Es la estabilidad. Sobre esa base se pueden discutir, ¿verdad?, los mejores cambios. Yo creo que estaría en serios problemas. De partida, el intento de transición sería tan complejo y con tantos efectos diversos que probablemente consumiría el resto del gobierno de Gabriel Boric. La Eso, transición, el intento de acomodar las instituciones, cómo se hace todo esto. Eh, bueno, aquí están en juego, por cierto, los intereses de los partidos, bueno, naturalmente, pero yo tengo la impresión de que en el último tiempo hay mayor conciencia de nuevos sectores de la sociedad de que están cosas muy vitales en juego, muy vitales, y se empiezan a manifestar, ¿verdad? Creo que el rechazo va a tener muchas caras, va a haber muchos tipos de rechazo. Por ejemplo, hay gente que objeta lo que se dice en el borrador sobre el aborto. Sobre el aborto. Hay sectores, ¿verdad?, de las iglesias protestantes especialmente sensibles en ese punto. Entonces, eso los va a motivar. Bueno, están los sectores preocupados del pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico. Ay, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo va a venir eso, digamos? ¿A dónde nos vamos a meter? Hasta hoy, y ustedes estudiaron, ¿verdad?, que Chile tiene un código penal único, ¿verdad?, que vale para todos, que vale para todos. Parece que ahora, bueno, habrá otros códigos, otros tribunales, ¿verdad? Y esto se presta para muchas son, arbitrariedades y abusos. son los temas que hemos conversado también y hemos tratado en este programa. Estimado Sergio,
Te queremos agradecer enormemente que te hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros y con los auditores de Radio Sago, y te dejamos desde ya Muchas gracias. invitado para una próxima oportunidad, seguramente cuando tengamos ya un texto sobre el que decidir o a lo mejor un poco más Sí. adelante. ¿Tú me permites agregar muy brevemente algo? Sí, bueno, agradecer la invitación de Radio Sago y haber compartido con ustedes. Quiero decir que yo tengo esperanza, tengo confianza en el futuro del país. En el futuro del país. Yo creo que Chile tiene fortalezas como para salir adelante, pero eso va a demandar una actitud muy generosa de todos los sectores, porque es la única forma, ¿verdad?, que podemos tener para construir la casa de todos, se ha dicho, ¿verdad? Y es bueno que pensemos en el interés de Chile, en el interés nacional, ¿verdad? ¿No? De las pequeñas tribus Sin duda. políticas, ¿verdad? Sin duda. Podemos salir adelante. Un abrazo grande, estimado Un Sergio. abrazo, Lorenzo. Un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Bueno, Bueno, queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Acabamos de cometer uno de los errores propios de estos sistemas remotos de grabación. sí. Hemos tenido nuestro invitado que nos ha dado una visión bastante particular respecto de las causas del proceso constituyente. Pero en fin, la cuestión, Lorenzo, es que efectivamente vamos avanzando. Ya en tierra derecha está próximo a concluir el proceso de la preparación de este proyecto de nueva constitución que se va a someter al escrutinio ciudadano. Y pudimos ver durante la semana recién pasada, específicamente el domingo pasado, que los tres partidos orgánicos de la derecha tradicional, es decir, tanto la UDI, Renovación Nacional, como Evópoli, han acordado desde ya convocar al rechazo de la propuesta constituyente. ¿Cuál es tu visión respecto de esta decisión de los partidos políticos de la derecha? A ver, yo creo, y me parece que no es un secreto ni digo nada novedoso, me parece que hay un error estratégico en los tiempos, pero también en la acción táctica que se elige, porque eh, sabemos varias cosas. Y sabemos que los políticos, el Congreso Nacional, tienen la menor valoración por parte de la ciudadanía. Sabemos de la misma manera que los partidos y las personas que estuvieron por el rechazo en el plebiscito de entrada no tienen precisamente el beneplácito de la ciudadanía de cara a las reformas que el país demanda, sea que éstas fueren articuladas a través de este proceso o en un proceso distinto posterior, etcétera. Entonces, yo creo que esto es un error. No, no, me cuesta visualizar que esa acción tenga, digamos, otra explicación, sino la de haber cometido un profundo error. Claro, yo le di vueltas, muchas vueltas a tratar de entender la razón de esta decisión. Claro, uno podrá entender que probablemente gran parte o una parte de la derecha se pueda sentir bastante decepcionada de lo que hasta ahora conocemos del texto, pero esta falta de oportunidad es, como se ha dicho, un abrazo del oso al propio objetivo que se persigue. Y no logro entenderlo. O sea, claro, evidentemente hay un error, pero ¿por qué? ¿Mm? Eh, y me temo que el por qué no es una cuestión que sea un atributo exclusivo de la derecha. El por qué obedece, lamentablemente, a que tenemos una clase política que no da el ancho. Es una clase política en general que se ha demostrado incapaz de resolver los problemas de las personas. Y eso creo que es complejo. Y desde ese punto de vista, aplaudo
el contenido del texto constitucional que busca precisamente la renovación permanente de los cargos de elección popular, que son quienes contribuyen a la conformación de la clase política. Y creo que Mm. necesitamos urgentemente un cambio de escena. También, Sí, a ver, yo quiero compartir una parte de lo que dijiste, y es que efectivamente aquí el error se transforma efectivamente en una soga al cuello amarrada en una piedra, si uno quiere, ¿no es cierto?, para las opciones del rechazo. Era bastante evidente y bastante claro de que si hay una parte importante de la ciudadanía, como las encuestas parecen demostrar, ¿no es cierto?, que cree que este no es el texto que hay que aprobar, que cree que hay que cambiar la Constitución, pero no con este texto, es esa misma ciudadanía la que debiera expresarse, y así lo había anunciado, de hecho, la UDI, en el sentido de que iba a conceder su tiempo en la franja a las organizaciones y movimientos sociales que estuvieran alineados, ¿no es cierto?, con un cambio, pero no con un cambio a través de este texto. Entonces, comparto contigo, esto es como un abrazo del oso. En lo que no estoy de acuerdo es que sea feliz la lógica, ¿no es cierto?, del texto constitucional de que los cargos de elección popular duren tan solo un periodo. Esto, mira, a mí que lo que me representa es la renuncia a aceptar que podemos tener políticos profesionales, como existen en muchos países del mundo, capaces de o colocar los intereses, ¿no es cierto?, del país, de tener un programa, de ser consecuentes con esa idea programática, y estamos convencidos de que lo único que ocurre entre nosotros es que nos enquistamos en el poder, conformamos cofradías, nos aprovechamos de esas circunstancias y somos una élite, ¿no es cierto?, inamovible. Bueno, si estamos convencidos de eso y somos así, cosa que probablemente lo sea, entonces, bueno, renunciemos, ¿no es cierto?, a esta idea de tener personas que puedan permanentemente estar al servicio público y vamos pasando a periodos más cortos y a lo mejor llegaremos en algún minuto hasta un sorteo, ¿no es cierto? Y lo haremos aleatoriamente para que nadie se quede en ningún cargo. Pero en lo otro estamos completamente de acuerdo. Ahora, interesante la encuesta CEP, pero un poco desactualizada, porque es una encuesta que se desarrolló entre abril y mayo, eh, momento en el cual todavía estaba en pleno funcionamiento prácticamente la convención, y sus resultados no sé si es posible extrapolarlos al momento que estamos viviendo ahora, y por cierto que no sirven para visualizar cuál va a ser el estado de las cosas acercándose a septiembre. claro, sin duda, yo comparto plenamente este último punto contigo. Llegó tarde la encuesta CEP. El periodo que cubre de la toma de muestra no da cuenta, creo yo, de las cosas que están pasando. Eh, Ahora, yo creo que tú das en el clavo cuando señalabas con nuestro invitado que la tendencia claramente es una tendencia pro apruebo. Yo creo que no cabe la menor duda. ¿Mm? Lo importante sí, desde mi punto de vista, es que la comisión siga, las comisiones actuales sigan trabajando. Me preocupa tremendamente. Yo no sé qué van a hacer los parlamentarios de derecha hoy día en la comisión constituyente cuando sus partidos les están diciendo, oiga, vamos a rechazar. Eh, en circunstancias que necesitamos precisamente la participación de todos los sectores, desde que lo que queda no es menor. Se trata nada menos que el proceso de entrada en vigencia, que son las normas transitorias, como también las normas adecuatorias, que desde mi punto de vista es también una materia importante y que ha contribuido, por ejemplo, como también lo señalaba Sergio, a la rebaja, esta cuestión que a las personas les parecía tan terrible la enorme cantidad de artículos, pese a que nosotros mismos ya aquí lo habíamos discutido en el sentido que había bastante tautología, bastante repetición de normas. Difíciles los caminos que se nos vienen, ¿eh? Sí, yo creo que si queremos hacer algo de anticipación de lo que puede ocurrir en septiembre, la campaña yo creo que va a ser relevante para efectos de
resolver una fracción importante de ciudadanos que dice o declara todavía no haber decidido cómo va a votar. La convención ha redactado, preparado con la asesoría técnica un documento breve que es una especie de explicación, resumen de lo que contiene el texto constitucional. Yo lo revisé un poco en lectura cruzada. En un principio me parecía que se había guardado algunas cosas, pero no, en realidad está bastante equilibrado y sirve como una guía de fácil lectura para entender cuál es la propuesta de nueva constitución. Pero creo que la campaña va a levantar, en mi opinión, dos grandes temas. Por el lado de quienes estén por el apruebo, la idea de dejar atrás el Estado subsidiario y de pasar a un Estado de derecho, ¿no es cierto? Un Estado democrático de derecho y toda la gran cantidad de derechos garantizados en la Constitución. Y por quienes estén en el lado del rechazo, a mí me parece que efectivamente el tema de la plurinacionalidad va a ser la eh, carta de campaña con todas las dudas que deja el texto constitucional. Es decir, sin oponerse al reconocimiento de los pueblos originarios, uno puede decir, mira, esto está muy bien, pero tengo dudas respecto de qué significa la autonomía territorial, qué significa el pluralismo jurídico, cómo entendemos la plurinacionalidad, por qué razón y cómo se van a administrar los escaños reservados, por qué tiene que haber cupos en toda la administración pública. Creo que esos elementos van a definir la campaña. No veo en el rechazo, en los argumentos detrás del rechazo, más elementos que esto que te estoy diciendo, porque los otros son cosas muy técnicas, si un artículo está un poco mejor o más o peor redactado. Nos quedan 2 minutitos, Miguel. Claro, y eso se ha ido desarmando mucho. Durante esta semana conocimos una columna de opinión, nada menos que del profesor Esquella, que explica precisamente el tema de la plurinacionalidad. Y estamos hablando de la opinión de un gran profesor de Derecho y de un liberal, absolutamente. Yo creo que el vaso se está decantando bajo la necesidad de reconocer la realidad de las cosas, por sobre las imágenes que algunas personas quisiesen creer que fuese la realidad. Ya, pues Lorenzo, parece que nos está pillando la hora. Un agrado haber podido conversar contigo una vez más. Siento que nos faltó programa. Hay muchas cosas que es necesario analizar, que tienen que ver fundamentalmente con la actualidad política, particularmente, y lo he anunciado, tal vez lo podamos tocar la próxima semana, las curiosidades que se van produciendo. Fíjate tú que la figura presidencial es tan resistida como figura por la izquierda, y hoy día la figura presidencial está salvando al gobierno. Sin duda, es la estrella del gobierno, de hecho. Hemos llegado al final de este programa, queridos auditores. La próxima semana nos encontramos otra vez más para seguir el proceso constitucional y ya estaremos cada vez más cerca del texto definitivo armonizado y de las normas transitorias. Nos despedimos hasta 7 días más para encontrarnos en un nuevo Zoom constitucional.